Hay sonidos que no se olvidan, no porque sean especialmente fuertes o especialmente hermosos, sino porque llegan en el momento exacto en que el mundo estaba conteniendo la respiración y necesitaba exactamente ese sonido para entender lo que ya sabía pero no se atrevía a decir en voz alta. El 15 de noviembre de 1982, a las 12 horas y 37 minutos, el metal tocó la piedra del Kremlin y el sonido se expandió por todo el país al mismo tiempo, por radio, por televisión, a través de las ventanas abiertas de los apartamentos comunales, por los altavoces de las fábricas y las estaciones de tren. 200 millones de personas lo escucharon simultáneamente. 200 millones de personas se quedaron inmóviles. No fue una explosión, no fue un disparo, no fue una señal de alarma. Fue el sonido de una época que caía. Moscú ese día era gris como un libro de texto soviético de historia. El cielo bajo presionaba las cúpulas doradas, las estrellas de rubí de las torres del Kremlin, las columnas de soldados congelados a lo largo de la ruta del cortejo fúnebre. Los termómetros marcaban -4 grados, pero la multitud que abarrotaba las calles desde la Casa de los Sindicatos hasta la Plaza Roja no se dispersaba. La gente permanecía hombro con hombro, respirando vapor en silencio, ese silencio específico que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que no tiene nombre, pero que todos reconocen cuando llega. Leonid Ilich Brezhnev había muerto 2 días antes, tranquilamente mientras dormía en su residencia de Zareknie. Durante 18 años sostuvo en sus manos este enorme estado, y ahora lo llevaban en brazos por última vez, literalmente. El ataúd de abedul de Karelia, oscuro y lacado, pesaba casi 300 kilogramos con el cuerpo. Lo transportaban en una cureña de artillería, tirada por un vehículo blindado del color de las coníferas mojadas. Adelante iba un enorme retrato del secretario general con las condecoraciones en el pecho. Detrás, oficiales militares con cojines de terciopelo rojo, sobre cada uno de los cuales descansaba una de las numerosas órdenes del difunto. Había tantos cojines que no alcanzaban los oficiales. Tuvieron que incorporar cadetes de las academias militares. Detrás de la cureña caminaba la familia. Victoria Petrova, la viuda con pañuelo negro, no lloraba. Ya había llorado durante los 3 días de despedida en la sala de las columnas. A su lado, hijos, nietos, nueras. Y detrás de la familia, aquellos a quienes ahora les tocaba repartirse lo que Brezhnev dejaba atrás. No las posesiones personales, el poder. Ese enorme, pesado y mortal poder soviético. La Plaza Roja recibió la procesión con un silencio difícil de describir para quien no vivió en ese tiempo. No era simplemente silencio, era una respiración colectiva contenida de 200 millones de personas, extendida por 19 zonas horarias. La plaza estaba acordonada con triple anillo de seguridad. KGB afuera, tropas del Ministerio del Interior adentro, y otro círculo completamente invisible. Hombres de civil dispersos por el perímetro, con antenas cortas en los oídos. Al pie del mausoleo de Lenin se formó el Politburó, la flor y nata de la élite soviética. Ancianos con idénticos abrigos negros de cuello de caracol permanecían como estatuas, solo ocasionalmente cruzando miradas. Yuri Vladimirovich Andropov, el nuevo secretario general, elegido apenas 2 días antes, miraba directamente al frente con la expresión de un hombre que sabía desde hacía tiempo cómo terminaría todo esto. Konstantin Ustinovich Chernenko, su eterno rival, estaba un poco apartado, rostro impenetrable, mirada afilada. Víctor Grishin, Nikolai Tijonov, el joven Mikhail Gorbachev, a quien aún le esperaba entrar en la historia de una manera que ninguno de los presentes podía imaginar ese día. Todos ellos permanecían junto al podio negro y rojo, mientras la orquesta ejecutaba el requiem y los cañones contaban las salvas detrás de la muralla del Kremlin. Las palabras del discurso fúnebre de Andropov flotaban en el aire helado. Frases preparadas sobre el gran leninista, sobre la paz y el socialismo, sobre la vigilancia incansable. Luego 12 oficiales de la Guardia de Honor, con guantes blancos inmaculados, tomaron el ataúd en sus manos y lo llevaron a la tumba. Allí, donde junto al muro del Kremlin, entre abetos y losas de granito, ya se abría un agujero rectangular. La ceremonia seguía el plan con la precisión que el sistema soviético aplicaba a todo lo que consideraba sagrado. Pasos lentos,
respiración uniforme, guantes blancos sobre la laca oscura. La orquesta pasó a la marcha fúnebre y las trompetas de cobre arrastraban nota tras nota como si el aire mismo se hubiera espesado y no quisiera dejar pasar el sonido. Los oficiales se acercaron al borde de la tumba y bajaron el ataúd sobre dos anchas cintas de tela, los llamados descensos, que reemplazaban las cuerdas. A la señal del comandante, las cintas debían deslizarse suavemente a través de las barras metálicas, bajando el ataúd al fondo. Pero no se deslizaron. El lado izquierdo cedió, el derecho se atascó, el ataúd se inclinó. Los oficiales tiraron con más fuerza, la cinta derecha se sacudió bruscamente, y en la fracción de segundo siguiente, la enorme caja de casi 300 kilogramos de abedul de Carelia golpeó el borde de piedra de la tumba y cayó con un sonido pesado y sordo. La orquesta interrumpió la marcha a mitad de compás. Sobrevino el silencio. No era el silencio que hace la gente cuando calla. Era otro silencio, aquel que surge cuando el mundo mismo deja de emitir sonidos. Los 12 oficiales permanecían sobre la tumba inmóviles, manos con cintas arrugadas congeladas en el aire. En la tribuna, junto al mausoleo, Gorbachov palideció bruscamente. Chernenko abrió los ojos un poco más y volvió a cerrarlos. Andropov no se movió en absoluto, como un hombre que esperaba algo parecido, y ahora simplemente aguardaba lo que vendría después. En los talleres de Magnitoborsk, en los comedores de los koljoses de Kazajistán, en las cocinas de los apartamentos comunales de Leningrado, donde las pantallas de televisores en blanco y negro transmitían imágenes de la Plaza Roja, la gente vio lo mismo. El momento en que la imagen tembló, la orquesta se cayó y la cámara se alejó bruscamente, pero el sonido permaneció. Ese mismo golpe sordo del metal contra la piedra y el silencio después de él. Las ancianas en los pueblos se santiguaban lentamente 3 veces, como lo hacían sus abuelas, sobre los ataúdes de los que habían vivido vidas difíciles. La tierra no lo aceptó. Susurraban sin explicar qué querían decir y sin necesitar explicaciones. Todos comprendían. Un periodista británico, cuyo nombre la historia no conservó, escribió brevemente en su cuaderno: acaba de ocurrir algo que cambiará la interpretación de este funeral durante décadas. Resultó tener razón. El país miraba las pantallas y no entendía qué exactamente acababa de ver. Pero lo sentía todo, desde el académico hasta el mecánico, desde el secretario del partido hasta el pastor de aldea. Había sucedido algo real, algo que no estaba en el guión. Y la pregunta que ese sonido plantó en la conciencia de 200 millones de personas ese mediodía gris de noviembre no encontraría respuesta oficial durante décadas. ¿Fue una casualidad? ¿Un error humano en el evento estatal del siglo? ¿O aquel golpe sordo contra la piedra del Kremlin no fue un accidente sino una señal? ¿Y si alguien necesitaba que el ataúd cayera? ¿Y si ese alguien tenía el poder suficiente para organizarlo? La respuesta duerme en una carpeta con el número 1437, que nadie ha podido encontrar. Pero la investigación comienza aquí. Para entender lo que ocurrió en la Plaza Roja el 15 de noviembre de 1982, hay que retroceder. No días, sino meses. No a la ceremonia, sino a lo que la precedió, a las sombras que se movían detrás del trono, mientras el trono aún estaba ocupado por un hombre que hacía tiempo había dejado de ser capaz de ocuparlo realmente. Yuri Vladimirovich Andropov no era un hombre de impulsos. Todo en él estaba calculado con la precisión específica de alguien que había pasado 15 años al frente del Comité de Seguridad del Estado y había aprendido en ese tiempo una regla fundamental que separaba a los supervivientes de los que no sobrevivían. No gana quien actúa rápido, gana quien actúa con precisión en el momento exacto. Había esperado este momento durante 18 años, y cuando el momento llegó, estaba listo. Pero para comprender su preparación, hay que comprender primero el estado real del hombre cuya muerte estaba esperando. Porque el estado de Leonid Ilich Brezhnev en el otoño de 1982 era algo que el sistema soviético se esforzaba enormemente en ocultar, y que al mismo tiempo era perfectamente visible para cualquiera que mirara las pantallas de televisión con atención. Antes de cada aparición pública, preparaban al secretario general en varias etapas. Primero los médicos, que se aseguraban de que el cuerpo pudiera funcionar los minutos necesarios frente a las cámaras. Luego los estilistas, que construían la imagen de autoridad sobre lo que la biología ya no podía sostener por sí sola. Luego los asesores que lentamente, sílaba por sílaba,
Le leían en voz alta el texto del discurso para que los labios memorizaran el movimiento antes de que la cabeza tuviera que recordar las palabras. Cuando salía al micrófono, el país lo miraba con esa expresión facial soviética especial que significaba simultáneamente respeto oficial y profunda comprensión interna de lo que estaba sucediendo. Los presentadores de noticias en Occidente hacía tiempo que habían dejado de sentir vergüenza al respecto. Cada nueva aparición pública de Brezhnev iba acompañada en los medios extranjeros de análisis de su caminar, su dicción y la duración de las pausas entre palabras. Los periodistas mantenían cronómetros listos. ¿Cuántos segundos buscará la siguiente palabra esta vez? Dentro del país no se hablaba de esto en voz alta, pero todos lo pensaban. El hombre al que este enorme Estado obedecía formalmente no había tomado ninguna decisión independiente durante varios años. Las decisiones se tomaban por él, alrededor de él, a pesar de él. Y los dos principales arquitectos de estas decisiones se odiaban mutuamente, con ese odio soviético especial que nunca sale a la superficie, pero envenena cada reunión, cada apretón de manos, cada brindis conjunto en un banquete estatal. Andropov y Chernenko. KGB contra aparato del partido. Inteligencia contra burocracia. Mente fría contra conexiones cálidas. Konstantin Ustinovich Chernenko era un hombre del sistema en el sentido más directo de la palabra. No construyó el sistema, creció dentro de él como un árbol que toma la forma de la jaula en la que fue plantado. Proveniente del círculo más cercano de Brezhnev, durante muchos años había sido jefe del Departamento General del Comité Central, guardián de documentos y secretos, y conocía de cada miembro del Politburó cosas que esos miembros no querrían ver nunca en un expediente con el sello de estrictamente secreto. Lo apoyaba el llamado Grupo de Dniepropetrovsk, una fraternidad informal de funcionarios ligados a Brezhnev desde los tiempos de Ucrania y Moldavia, que ocupaban puestos clave en el aparato del partido, en la industria, en las estructuras de poder. No los unía la unidad ideológica. La ideología hacía tiempo que se había convertido para ellos en decoración, en el lenguaje obligatorio que se usaba en los documentos, pero que nadie pronunciaba en privado con verdadera convicción. Los unía el interés común, preservar el sistema establecido de distribución de influencia y recursos, el sistema que les había dado lo que tenían y que solo podía seguir dándoselo si permanecía intacto. Chernenko entendía perfectamente lo que significaría Andropov en el poder. No era una cuestión ideológica, era una cuestión práctica. Al KGB no le gustaban las viejas conexiones. Al KGB le gustaban los expedientes limpios y las personas controlables. Y las personas controlables no son aquellas a las que debes algo, sino aquellas a las que tienes agarradas por algo importante, por algo que aparece en un expediente con sello rojo y que puede sacarse del archivo en el momento que sea necesario. Por eso Chernenko no solo quería ocupar el lugar de Brezhnev, quería colocar en ese lugar a su hombre, alguien con los hábitos necesarios y los miedos necesarios, alguien que pudiera ser guiado tan suavemente como habían guiado al secretario general moribundo durante los últimos 3 años, sin que el país lo notara demasiado explícitamente. Pero Andropov sabía de este plan. Por supuesto que lo sabía. Dirigía el KGB. Y cuando Brezhnev murió el 10 de noviembre de 1982 a las 8:30 de la mañana, la noticia fue anunciada oficialmente solo al mediodía. 3 horas y media de diferencia entre la muerte real y el anuncio oficial. 3 horas y media dedicadas a que las personas necesarias tuvieran tiempo de ocupar las posiciones necesarias antes de que el mundo supiera que el tablero había cambiado. Esto no sorprendió a nadie dentro del sistema. En el sistema soviético se planificaba todo, incluyendo la muerte de los líderes. Existían instrucciones de muchas páginas sobre el procedimiento de acción en caso de incapacidad repentina o fallecimiento de la primera figura. Pero lo que se estaba desarrollando en esos días de noviembre iba más allá del protocolo estándar, según datos que posteriormente se filtraron a través de círculos de migrantes y centros analíticos occidentales. Un grupo especial que operaba en la estructura de la primera dirección principal del KGB había comenzado a desarrollar el escenario de transferencia de poder 2 semanas antes de la muerte del secretario general. 2 semanas antes. Esto significa que alguien sabía o calculaba con suficiente precisión para prepararse lo que estaba por ocurrir.
Se creó una comisión oficial para la organización del funeral bajo la presidencia formal de Chernenko como el miembro más antiguo del Politburó. Este era el lado público. La comisión se reunía, elaboraba listas de delegaciones, coordinaba rutas, aprobaba coronas y obituarios, producía los documentos que las ceremonias de Estado requieren. En paralelo trabajaba otro grupo, sin actas de reuniones, sin decisiones oficiales, sin firmas bajo los documentos. Y lo primero que hizo este grupo en la sombra fue tomar el control de todo el personal técnico de la ceremonia. Los oficiales de la Guardia de Honor fueron seleccionados por el procedimiento estándar. Altura no menor de 180 centímetros, historial impecable, preparación física, experiencia en ceremonias de gala. 12 hombres, los mejores de los mejores, que pasaron 3 ensayos completos con una maqueta del ataúd de características idénticas al real, con las mismas cintas, a la misma distancia de la tumba, con el mismo peso simulado. Los ensayos fueron perfectos. El grupo funcionó con la precisión que el sistema exigía en los momentos que consideraba más representativos de sí mismo. Luego, unas horas antes del inicio de la ceremonia, la composición del grupo fue parcialmente cambiada. 3 de los 12 oficiales que habían pasado todos los ensayos recibieron nuevos nombramientos urgentes, no planificados, formalizados con órdenes que posteriormente resultó extremadamente difícil encontrar en los archivos correspondientes. Sus lugares fueron ocupados por otros oficiales, técnicamente no menos preparados en términos generales, pero que no habían pasado precisamente estos ensayos, que no sentían precisamente este peso, que no conocían precisamente este ritmo de movimiento del grupo en este contexto específico. El briefing a los nuevos participantes se realizó 1 hora antes del inicio. 1 hora para memorizar los pasos, las posiciones, las señales del comandante, el ángulo de inclinación de los brazos al bajar la carga. 1 hora en lugar de 3 días de ensayo conjunto. 30 minutos antes del inicio de la parte final de la ceremonia, ocurrió otro cambio que posteriormente se convertiría en el objeto clave de la investigación. Las cintas, más precisamente las anchas cintas de carga que se utilizaban al bajar el ataúd, fueron reemplazadas. El protocolo estándar preveía el uso de cintas de cáñamo probadas, que se habían utilizado en todos los funerales estatales desde 1953. Sus propiedades se conocían al detalle: el coeficiente de fricción, el comportamiento bajo carga, el grado de estiramiento en condiciones de frío. Los oficiales que habían realizado los ensayos sabían trabajar con ellas. Las manos sentían la cinta y sabían cómo se comportaría bajo la tensión máxima. Las nuevas cintas eran sintéticas, lisas, resbaladizas. Bajo cierta carga, especialmente en el frío, especialmente con guantes blancos de ceremonia, las cintas sintéticas se comportan de manera diferente a las de cáñamo. El coeficiente de fricción cambia, la sensación en las manos cambia, el modo en que la carga se distribuye entre los puntos de apoyo cambia. Quien dio la orden de reemplazo no está registrado en los documentos oficiales. Existe el testimonio de uno de los oficiales menores del servicio técnico, que posteriormente contó sobre esto en una conversación privada. El reemplazo lo realizó un hombre de civil, que presentó una identificación que el oficial no alcanzó a examinar con detenimiento. El hombre actuaba rápido y con seguridad. Sabía qué hacer y dónde estaba todo. 30 minutos después, nadie podía recordarlo en detalle suficiente como para describirlo con precisión. El tercer cambio concernía a la orquesta. El director de la Orquesta Militar Unificada, un coronel con 30 años de servicio que conocía cada nota de cada protocolo ceremonial que el sistema soviético utilizaba, recibió una partitura corregida el mismo día de la ceremonia. El cambio era pequeño en apariencia, un ajuste de tempo en la sección final de la marcha fúnebre, que se ejecutaba en el momento preciso del descenso del ataúd. Un poco más rápido al principio, desaceleración brusca al final. Los cambios los introdujo un hombre de civil, de baja estatura, en abrigo oscuro, con una carpeta bajo el brazo, que se presentó como empleado del departamento de protocolo sin dar su apellido. El director, acostumbrado durante décadas a cumplir las indicaciones de personas con carpetas y voz segura en los momentos de alta ceremonia, aceptó los cambios sin preguntas. Este tempo corregido fue posteriormente señalado por algunos analistas como una de las causas de la desincronización del movimiento de los oficiales en el momento final del descenso. El ritmo marca el paso marca la coordinación con cintas sintéticas resbaladizas, manos parcialmente desconocidas entre sí y ritmo alterado puede recaer en un lugar completamente diferente al calculado en los ensayos. Cada uno de estos 3 cambios por separado
Es explicable dentro de la lógica burocrática de cualquier sistema grande. Los reajustes de personal ocurren. El equipo se cambia en el último momento. Los protocolos se corrigen por razones que no siempre quedan documentadas con precisión. Pero los tres cambios, simultáneamente, en un día, a horas y minutos contados antes de la principal ceremonia estatal de la década, en el evento que el sistema consideraba la demostración más solemne de su propio control y su propia eternidad, esto ya no es burocracia. Esto es, o bien, una incompetencia catastrófica del sistema que durante 20 años se había enorgullecido de su precisión milimétrica en los momentos de máxima representación pública, o bien algo diferente. Y cuando el ataúd golpeó el borde de piedra de la tumba y la orquesta se detuvo a mitad de compás, y el silencio cayó sobre la Plaza Roja como una losa, Andropov estaba junto al mausoleo y miraba directamente al frente. Su rostro no cambió, ni un músculo se estremeció. Permanecía absolutamente tranquilo con la quietud de un hombre que no está sorprendido, con la quietud de un hombre que esperaba. Y mientras el silencio cubría la Plaza Roja, mientras los oficiales permanecían con las manos vacías sobre el oscuro agujero en la tierra del Kremlin, mientras la orquesta mantenía la pausa y 200 millones de personas no respiraban frente a sus pantallas, en las profundidades del aparato ya comenzaba el siguiente acto. El acto para el que todo esto, quizás, fue solo la primera escena. La Plaza Roja aún no se había vaciado completamente, cuando en uno de los despachos del edificio administrativo del Kremlin se celebraba una reunión. Sin acta, sin secretarias con cuadernos junto a las puertas, sin el aparato burocrático que normalmente documentaba cada decisión del sistema soviético, con la meticulosidad de quien sabe que los papeles sobreviven a las personas. 4 hombres en la mesa, y uno de ellos hablaba mientras los demás escuchaban. Hablaba aquel cuya palabra, en estas paredes, desde el 12 de noviembre de 1982, significaba más que todas las demás palabras juntas. Yuri Vladimirovich Andropov dijo brevemente, sin adornos, con la economía verbal de alguien que nunca usa 2 palabras cuando una es suficiente. Investigar, aclarar todo, informar personalmente. 3 frases, 19 palabras. El inicio de algo que el sistema soviético haría todo lo posible por enterrar antes de que llegara demasiado lejos. La investigación comenzó exactamente 2 horas después de que el ataúd cayera. La rapidez de esta respuesta es en sí misma un dato. Los sistemas burocráticos no actúan en 2 horas. Los sistemas burocráticos convocan comisiones, redactan memorandos, solicitan autorizaciones por escrito y producen documentos que justifican la producción de más documentos. Una respuesta en 2 horas significa que alguien tenía ya preparado el mecanismo de respuesta antes de que ocurriera el evento que iba a requerir esa respuesta. Dirigir el grupo especial fue encomendado al coronel Nikolai Romanov, oficial de la segunda dirección principal del KGB, especializado en investigaciones internas de categoría especial. Era un hombre con una reputación construida sobre 2 décadas de servicio, sin un solo expediente manchado por la emoción o la opinión personal. Ninguna vida personal en las conversaciones de servicio, ninguna emoción en los informes, solo hechos, solo cifras, solo testimonios verificados con 3 fuentes independientes antes de que pudieran considerarse establecidos. Durante 15 años, el coronel Romanov había investigado fugas de documentos en instalaciones cerradas, situaciones no regulares en objetos de alta seguridad, varios casos relacionados con contactos extranjeros de ciudadanos soviéticos que no debían tener esos contactos. Sabía callar, sabía esperar, y sabía hacer preguntas de tal manera que el interlocutor no notaba cómo comenzaba a decir más de lo que había planeado decir cuando entró a la sala. Precisamente él recibió la carpeta con el número de serie 1437. Posteriormente, este número se convertiría en lo que los pocos que conocían la existencia de la investigación llamaban la palabra clave de la época. Quienes sabían de la carpeta la mencionaban solo por el número, nunca por el contenido, porque el contenido era tal que pronunciarlo en voz alta, en cualquier contexto que no fuera estrictamente necesario, no era seguro para quien lo pronunciaba. Durante las primeras 48 horas, el grupo del coronel Romanov interrogó a los 12 oficiales de la Guardia de Honor. Eran personas de diferentes unidades, con diferentes biografías, con diferentes caracteres formados por diferentes trayectorias dentro del mismo sistema uniforme. Algunos respondían clara y secamente como en un examen, cada frase calibrada, cada detalle en su lugar. Otros se ponían nerviosos,
Se confundían en los detalles, pedían que les repitieran la pregunta. Uno de los oficiales, un sargento corpulento de Tula, lloró durante el interrogatorio. No de miedo, sino de vergüenza. Consideraba lo ocurrido su culpa personal, su error, su deshonra para toda la vida, y ni las palabras del coronel, ni el tiempo que pasó después, lo convencerían nunca de lo contrario. Pero el descubrimiento principal de los primeros interrogatorios no fue ninguno de estos detalles individuales. Fue algo más fundamental y más perturbador. Los testimonios de 12 personas que habían estado una al lado de la otra, realizando una acción conjunta en el mismo momento, diferían cardinalmente. No en detalles secundarios, en hechos clave. El primer oficial afirmaba que la cinta izquierda se dio primero y la derecha se atascó. El segundo decía exactamente lo contrario, que la derecha se deslizó antes y la izquierda aguantó más tiempo. El tercero describía haber sentido un tirón desde arriba, como si alguien hubiera jalado la cinta en dirección opuesta a la carga. El cuarto juraba que en el momento del incidente nadie ajeno estaba cerca del grupo. El quinto decía que sí había alguien. El sexto explicaba que no vio nada porque estaba mirando al comandante del grupo, esperando la señal siguiente. Romanov releía los protocolos de los interrogatorios por la noche, bajo la lámpara de su escritorio, y comprendía con la claridad desapasionada que caracterizaba su manera de trabajar. 12 personas no podían haber visto de manera tan radicalmente diferente lo mismo. Esta discrepancia o significaba que todos ellos estaban desorientados en el momento crítico, de una manera que en sí misma requería explicación, o significaba algo diferente sobre lo que el coronel prefería no formular conclusiones en voz alta todavía. Al tercer día de la investigación, Romanov convocó a un interrogatorio repetido al teniente Alexei Krotov, uno de los 3 oficiales reemplazados en el último momento, que finalmente había permanecido en la composición del grupo, como sustituto de otro sustituto. La confusión en los reajustes de personal de las últimas horas antes de la ceremonia era tal que Romanov había necesitado casi un día completo solo para reconstruir la lista exacta de quién había estado en qué posición y por qué razón, documentada o no documentada. Krotov era un oficial joven, 26 años, 3 años de servicio. Caracterización impecable en todos sus expedientes anteriores. En el primer interrogatorio había respondido de manera uniforme, casi mecánica, con la cadencia de alguien que ha repasado su relato suficientes veces como para que fluya sin esfuerzo visible. Estaba en tal posición. Sostenía la cinta de tal manera. Sintió la carga en tal momento. Informe estándar que no añadía nada sustancial a lo que Romanov ya tenía de los otros 11. En el segundo encuentro, el coronel cambió la estrategia completamente. No preguntó sobre las cintas. No preguntó sobre el ataúd. No preguntó sobre la posición junto a la tumba. Preguntó una sola cosa. ¿Quién estaba detrás de usted? Krotov guardó silencio casi un minuto completo. El coronel esperó sin moverse, sin señales de impaciencia, con la paciencia específica de alguien que sabe que el silencio de un interrogado es con frecuencia más informativo que sus palabras. Luego el teniente habló. Había un hombre de civil, abrigo oscuro. Estaba un poco apartado de la zona oficial, aproximadamente a 4 metros. El teniente Krotov, aquel mismo que vio al hombre del abrigo oscuro y no podía recordar su rostro, fue hospitalizado en una institución psiquiátrica cerrada 2 años después de los eventos. El diagnóstico no se divulgó. Sus compañeros de servicio decían que había dejado de dormir, que se sobresaltaba en la calle al ver personas con abrigos oscuros, que contaba que en sueños veía a un hombre cuyo rostro cambiaba constantemente, sin detenerse en ninguna forma reconocible. Los otros 8 oficiales de la composición del grupo, para finales de los años 80, también habían partido de la vida en diversas circunstancias. 1 en Afganistán, 2 por enfermedades. Los demás por causas que en los expedientes personales figuraban como accidente o paro cardíaco repentino. Esas categorías amplias que el sistema soviético utilizaba cuando necesitaba un nombre para algo que prefería no describir con más detalle. 12 hombres, 10 años, 0 testigos supervivientes. La carpeta 1437 desapareció. Las personas que sabían de ella también desaparecieron. Quedaron solo rastros indirectos, notas en los márgenes, firmas borrosas bajo órdenes de confiscación, 4 segundos de diferencia en los códigos de tiempo y una palabra en el diario de trabajo personal del coronel Romanov,
que por algún motivo que nadie ha podido explicar, sobrevivió a todo lo demás, y varias décadas después, llegó a manos de alguien que se atrevió a leerlo. La palabra con la que Romanov describió la expresión del rostro del desconocido en la grabación original. Satisfacción. No casualidad, no alivio. Satisfacción, como la de un hombre que hizo exactamente lo que planeaba y miraba el resultado, y lo encontraba correcto. Hay cosas que el Estado soviético sabía hacer muy bien. Sabía clasificar documentos con eficiencia de quien ha convertido el secreto en arquitectura institucional. Sabía reescribir versiones oficiales con la fluidez de quien lleva décadas practicando la distancia entre lo que ocurrió y lo que debe haber ocurrido. Sabía disolver grupos de investigación y archivar testigos incómodos en expedientes personales con el sello de cerrado, sin que nadie en el exterior del sistema pudiera establecer con precisión dónde habían ido a parar ni cuándo. Pero había una cosa que el Estado soviético, con todo su aparato de control, con todos sus departamentos ideológicos y sus agitadores, y sus monopolios sobre los medios de comunicación, y su control absoluto sobre lo que se imprimía y lo que se transmitía por las ondas, nunca aprendió a hacer con eficacia suficiente. No sabía controlar lo que la gente piensa por la noche. No sabía controlar lo que susurran entre sí en las cocinas. No sabía controlar lo que una anciana en un pueblo de la región de Riazán le transmite a la vecina por encima de la valla, no porque lo haya leído en el periódico, sino porque ella misma lo sabe, lo siente, lo recuerda desde una profundidad a la que el marxismo-leninismo nunca llegó y nunca podría llegar. El 15 de noviembre de 1982 mostró que bajo la delgada capa de retórica atea que cubría a 200 millones de ciudadanos soviéticos vivía algo muy antiguo, algo que sabía leer señales, algo que supo, incluso antes de que el primer agitador abriera la boca con la explicación oficial, qué exactamente había ocurrido junto al muro del Kremlin en ese mediodía gris de noviembre. La tradición popular rusa conoce esta señal desde tiempos inmemoriales. Cuando un ataúd caía durante el funeral, se consideraba una advertencia. No un castigo al muerto, que ya estaba más allá de los castigos terrenales. Una advertencia a los vivos. Miren lo que han hecho. Miren a quién llevan. Miren hacia dónde van. En los pueblos de Rusia Central, en las pequeñas ciudades de la región del Volga, en los auls kazajos donde los ancianos rusos convivían con los aksakales locales, en todas partes a donde llegó la imagen televisiva de la Plaza Roja, la gente reaccionó de la misma manera. No con palabras, con movimiento de manos. Se santiguaban aquellos que no se habían santiguado en 40 años, desde que el carnet del partido había hecho indeseable la devoción pública en cualquier forma visible. De repente descubrían que la mano derecha se levantaba sola, como la respiración, como un reflejo que ninguna ideología había podido erradicar completamente, porque estaba guardado en un lugar más profundo que la ideología. En una ciudad de los Urales, el director de una fábrica, miembro del partido con 20 años de antigüedad, hombre que condenaba públicamente los prejuicios religiosos en las reuniones del colectivo laboral, con el vocabulario estándar de quien conoce el guión de memoria, se santiguó directamente en su despacho, mirando la pantalla del televisor. Su secretaria después contaba sobre esto en sus círculos más cercanos, como sobre algo simultáneamente terrible e importante. Él no notó que ella lo vio, o lo notó y le daba igual. Los sistemas de control total tienen un tiempo más peligroso que el momento de la crisis misma. Son los 30 minutos después de ella. Precisamente en esos 30 minutos, la información aún no ha tenido tiempo de congelarse en forma oficial. Fluye libremente, incontrolablemente, en todas direcciones a la vez, a través de conversaciones telefónicas, a través de ventanas abiertas, a través de las miradas de personas que vieron lo mismo y ahora se buscan con los ojos para asegurarse, sí, fue real, no fui solo yo quien lo vio. Precisamente en esos 30 minutos, el sistema soviético de control sobre la información se encontró en la posición que temía más que ninguna otra. Llegó tarde. El país ya lo había visto todo, ya lo había escuchado todo, ya lo había sentido todo. Y ahora esperaba qué dirían, qué inventarían, cómo explicarían lo que es imposible explicar con las herramientas que el sistema tenía disponibles. En el Kremlin lo entendían, y precisamente por eso,
30 minutos después del incidente, en una de las salas cerradas del edificio administrativo, se reunió un Estado Mayor de Emergencia. No militar, no de fuerza, ideológico. Personas del Departamento Ideológico del Comité Central, representantes de la televisión y radio estatal, empleados del Departamento de Propaganda y varias personas cuya pertenencia a departamentos concretos ninguno de los que asistieron especificaría nunca en ningún relato posterior. Tenían una tarea: inventar en el mínimo tiempo posible una explicación que el país aceptara. No una mentira en el sentido crudo de la palabra, una explicación. La diferencia entre estas dos palabras era bien conocida por todos los presentes. La verdad es lo que fue, la explicación es lo que debió haber sido. Y la tarea del trabajador ideológico consistía precisamente en que estos dos conceptos se combinaran lo más rápido posible en las cabezas de 200 millones de personas. La primera versión apareció en el aire ese mismo día. En el momento del descenso del ataúd, literalmente unos segundos antes de la caída, un hombre de abrigo oscuro que estaba al borde del cordón hace un movimiento apenas perceptible con la mano. No un gesto amplio, no una señal obvia, simplemente un movimiento, como el que hace un director de orquesta cuando libera a los músicos en la última nota. Ligero, seguro, concluyente. Y 3 segundos después el ataúd cae. La grabación nadie la encontró nunca. Al hombre de la voz nadie lo identificó nunca. Pero su relato en la cinta magnetofónica lo escucharon miles de personas a lo largo y ancho del país, y cada una de ellas pensaba en lo mismo. ¿Y si es verdad? Los ideólogos soviéticos cometieron el error clásico que en otros contextos se llamaría la ley del efecto inverso. Cuanto más activamente el poder explica lo que la gente no pidió que se explicara, más gente comienza a pensar que la explicación es necesaria y, por tanto, que hay algo que explicar. Cada nuevo comunicado oficial sobre lo ocurrido no calmaba a la sociedad, sino que la excitaba. Cada nueva versión no cerraba la pregunta, sino que abría la siguiente. Si fue simplemente una falla técnica, ¿por qué hacen falta 3 explicaciones diferentes? Si fue un efecto acústico tradicional, ¿por qué nadie lo sabía antes? Si fue un ritual antiguo de transferencia de poder, ¿por qué los agitadores lo cuentan en susurros en lugar de publicarlo en primera plana de Pravda? Cuantas más palabras, más fuerte el silencio detrás de ellas. Y el hombre soviético, criado en la cultura de leer entre líneas, escuchar lo que no se dice, mirar no la explicación sino el rostro de quien explica, leía ese silencio con la precisión de alguien que lleva décadas entrenándose en esa habilidad específica, sin que nadie le haya enseñado formalmente. Los rostros de las personas que explicaban lo ocurrido en la Plaza Roja el 15 de noviembre de 1982 decían una de dos cosas: o nosotros mismos no sabemos qué fue, o sabemos exactamente qué fue, y precisamente por eso explicamos tan diligentemente lo contrario. 3 semanas después del funeral, el poder cesó los intentos activos de explicación. No porque hubiera encontrado una versión convincente, sino porque comprendió que una versión convincente no existía. Cualquier explicación adicional era peor que el silencio. El tema fue cerrado tácitamente. Los periódicos dejaron de mencionarlo. La televisión no volvió sobre él. Los agitadores recibieron otras tareas. Pero cerrar el tema en los medios no significaba terminarlo en las personas. Porque el tema no vivía en los periódicos. Vivía en ese punto interno, donde el hombre soviético guardaba todo aquello en lo que creía de verdad, separado de lo que decía en las reuniones y escribía en los cuestionarios. Y allí dentro seguía viviendo silenciosamente, tercamente, pacientemente, como una semilla en la tierra congelada que no necesita luz ni calor para saber que su momento llegará. La tierra no lo aceptó. 4 palabras: sin política, sin criminalística, sin carpetas numeradas. Simplemente 4 palabras que todos comprendieron. Y lo que comprendieron resultó ser verdad, aunque tardara 9 años, 1 mes y 10 días en demostrarse completamente. En el mundo de la inteligencia profesional no existen las casualidades. Esto no es paranoia ni exceso de suspicacia institucional. Es un principio de trabajo desarrollado durante décadas de Guerra Fría por personas que habían aprendido, a un costo considerable, que los eventos que parecen casuales con frecuencia no lo son, y que la diferencia entre tratarlos como casuales y tratarlos como intencionales puede medirse posteriormente en consecuencias que ningún análisis retrospectivo puede deshacer.
Cuando un analista experimentado de cualquier servicio de inteligencia occidental miraba los eventos del 15 de noviembre de 1982 en la Plaza Roja, la primera pregunta que se formulaba no era qué ocurrió exactamente. La primera pregunta era siempre la misma: ¿a quién beneficia esto? Y solo después de encontrar una respuesta provisional a esa pregunta, comenzaba el trabajo de desentrañar los detalles. El 15 de noviembre de 1982, los servicios de inteligencia occidentales no observaban el funeral de Brezhnev como espectadores de un evento histórico al que habían sido invitados por cortesía diplomática. Lo observaban como lectores de un texto cifrado en el que cada gesto, cada disposición de figuras junto al mausoleo, cada segundo de demora ante el micrófono, cada expresión facial registrada por las cámaras desde los ángulos disponibles, llevaba en sí información sobre lo que ocurría dentro del sistema más cerrado y más vigilado del planeta. Y cuando el ataúd cayó, lo leyeron también. No como misticismo, no como superstición popular, como una señal en un texto que estaban leyendo con toda la atención de quienes saben que los textos de este tipo tienen consecuencias reales sobre decisiones reales que afectan a millones de personas. Posteriormente, ya en los años postsoviéticos, con los archivos parcialmente desclasificados de varios servicios de inteligencia occidentales accesibles a los investigadores, se supo que grupos analíticos de varios estados habían recibido ciertas señales sobre los cambios venideros en la dirección soviética, incluso antes de la muerte de Brezhnev. Los analistas escribían que el sistema soviético estaba entrando en una fase de crisis sistémica que podía ser irreversible. Los indicios que señalaban como fundamento de esta evaluación no eran principalmente militares ni principalmente económicos. Eran sistémicos en el sentido más específico de esa palabra: incapacidad de asegurar una transmisión fluida del poder en el momento en que ese poder necesitaba ser transmitido con toda la solemnidad de que el sistema era capaz, y había fallado de la manera más visible posible ante la audiencia más numerosa imaginable. Brecha creciente entre la retórica oficial y la situación real. Una brecha que el sistema reconocía internamente, pero que no podía reconocer públicamente sin destruir la base de su propia legitimidad. Y en tercer término, el factor que los analistas del MI6 consideraban el más decisivo de los tres, aunque fuera el más difícil de documentar con precisión: la pérdida por parte de la élite soviética de la fe real en la viabilidad a largo plazo de su propio sistema. La gente que operaba el sistema no creía ya en él, de la manera en que sus predecesores habían creído. Y esa diferencia entre operar un sistema en el que se cree y operar un sistema en el que no se cree es exactamente la diferencia que determina cómo se responde cuando el sistema falla, de una manera que requiere más que la respuesta mecánica habitual. El pronóstico estaba formulado cautelosamente, con todos los cualificadores que el lenguaje de inteligencia requiere, cuando se formulan juicios sobre sistemas que pueden sorprender a sus propios analistas. Pero su esencia era inequívoca para quien la leía con atención. Si la tendencia se mantiene, la Unión Soviética puede dejar de existir en su forma actual en el transcurso de 10 a 15 años. Thatcher leyó esto, dejó el informe a un lado, y pidió que le trajeran la lista de personas en las repúblicas soviéticas y en los movimientos políticos emergentes de Europa del Este, con quienes el gobierno británico mantenía al menos contactos indirectos de cualquier naturaleza. Estaba comenzando a prepararse para un mundo que todavía no existía. En un tiempo en que la Unión Soviética se mantenía en pie con toda su monumental potencia militar y su aparato de control, y su arsenal nuclear, y sus 140 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El sonido del metal contra la piedra del Kremlin. Y en los despachos de 4 capitales, 4 maneras diferentes de leer el mismo texto, todas ellas apuntando en la misma dirección, hacia algo que todavía no tenía nombre, pero que ya había comenzado. Luego comenzaron a morir los líderes, no de manera metafórica, no en el sentido político de perder influencia o autoridad. Murieron en el sentido más literal y más irreversible de la palabra, uno tras otro, con una cadencia que el pueblo soviético observaba con esa expresión facial específica que habían perfeccionado durante décadas de convivencia, con un sistema que les pedía que sintieran una cosa y mostraran otra. Yuri Vladimirovich Andropov llegó al poder el 12 de noviembre de 1982. Era inteligente con la inteligencia específica de alguien que ha pasado 15 años leyendo los secretos de todo el mundo
y ha aprendido de esa lectura algo que la mayoría de los políticos nunca aprenden. Era decidido con la decisión de quien ha esperado el momento exacto durante 18 años, y sabe que cuando el momento llega, no hay margen para la vacilación. Estaba lleno de planes. Las personas que lo conocían personalmente en esas primeras semanas describían a un hombre que trabajaba 18 horas al día, con la energía de alguien que finalmente puede hacer lo que lleva años sabiendo que necesita hacerse. Veía las enfermedades del sistema con una claridad diagnóstica que sus predecesores no habían tenido o no habían querido tener. Sabía lo que había que cambiar. Entendía hacia dónde se movía el país si no se hacía nada. Y no tenía tiempo. Los riñones habían comenzado a fallar mucho antes de que llegara al poder, con la silenciosa determinación de los procesos biológicos, que no consultan los calendarios políticos, ni los planes quinquenales, ni las agendas de los secretarios generales. La enfermedad que había ocultado durante años con la disciplina de alguien que sabe que la debilidad física en el sistema soviético es una invitación a la sustitución, comenzó a desarrollarse después de su llegada al poder, con una velocidad que los médicos que lo atendían describían en sus notas clínicas con la terminología cautelosa de quienes escriben para archivos que otros leerán después. Para el verano de 1983, Andropov prácticamente no se levantaba. El Estado lo dirigían ayudantes y colaboradores cercanos, mientras el propio secretario general yacía en diálisis y dictaba documentos que ya no alcanzaba a releer antes de que fueran enviados. Los que estaban cerca en los últimos días contaban después, en conversaciones privadas que solo se volvieron públicas muchos años después, una circunstancia que ninguno de ellos sabía cómo clasificar. En el delirio de la última semana, cuando los medicamentos y la debilidad extrema habían eliminado la barrera entre lo que se piensa y lo que se dice en voz alta, Andropov volvía repetidamente a una imagen. Hablaba de algo caído, del sonido, del silencio después del sonido. Las enfermeras anotaban en sus registros con la neutralidad profesional que el trabajo requiere. Paciente en estado de agitación. Habla de manera ininteligible. Menciona una caída. ¿Qué exactamente quería decir con esa caída? Nadie que estuviera presente se atrevió a precisar entonces ni posteriormente. El 9 de febrero de 1984 murió Yuri Vladimirovich Andropov, 15 meses en el poder. Konstantin Ustinovich Chernenko se convirtió en secretario general en febrero de 1984. Para ese momento ya estaba gravemente enfermo con un enfisema pulmonar que el sistema había ocultado de la opinión pública con la misma habilidad con que había ocultado el deterioro de Brezhnev, aunque con resultados cada vez menos convincentes para quienes miraban las pantallas con atención. Su gobierno desde el principio parecía lo que en realidad era, una despedida lenta y prolongada de alguien que ha llegado demasiado tarde a un lugar al que dedicó su vida entera intentando llegar. Las apariciones públicas se hacían cada vez más raras, la voz en las grabaciones cada vez más débil, las pausas entre palabras cada vez más largas, con esa lentitud específica que no es énfasis ni retórica, sino el esfuerzo visible de un cuerpo que necesita toda su concentración para la tarea más básica. El país observaba otro apagamiento con la misma expresión de siempre, respeto oficial sobre profunda comprensión interna de lo que estaba sucediendo, y esperaba. El 10 de marzo de 1985 murió Konstantin Ustinovich Chernenko, 13 meses en el poder. En 3 años y 2 meses, el pueblo soviético había enterrado a 3 secretarios generales, 3 ataúdes, 3 procesiones por la Plaza Roja, 3 salvas junto al muro del Kremlin. 3 veces la orquesta había tocado la marcha fúnebre, y 3 veces el país se había congelado frente a los televisores, con la misma respiración contenida que la primera vez, aunque con una diferencia que se acumulaba con cada repetición. La primera vez había sido conmoción, la segunda, confirmación de algo que la primera había insinuado. La tercera, había dejado de ser sorpresa para convertirse en patrón, y los patrones, en el lenguaje popular, significan algo que las explicaciones oficiales no tienen instrumentos para comunicar. En el pueblo, esto se llamaba de diferentes maneras según quién lo dijera y desde qué profundidad de memoria lo dijera. Algunos hablaban de la época de los funerales pomposos, con la ironía específica de quien nombra algo absurdo con la terminología que el absurdo usaría para describirse a sí mismo.
Otros lo llamaban la carrera de las cureñas, con el humor negro que el hombre soviético había desarrollado como herramienta de supervivencia emocional, en situaciones que no ofrecían ninguna otra manera razonable de ser procesadas. Pero los más ancianos, aquellos que recordaban el primer funeral de los tres con la nitidez que solo tienen los recuerdos que ocurrieron en el momento exacto en que uno supo que estaba viendo algo que no olvidaría, decían diferente. Decían que esto había comenzado con aquella caída, que eso los arrastraba tras de sí, uno tras otro, que el ataúd caído había abierto una puerta y que ahora esa puerta no se cerraba. Mikhail Sergeyevich Gorbachev se convirtió en secretario general del Comité Central el 11 de marzo de 1985. Tenía 54 años. Para los estándares soviéticos, que habían producido en rápida sucesión tres líderes que parecían llegar al poder directamente desde la sala de cuidados intensivos, 54 años era una juventud casi ofensiva en su vitalidad visible. El país lo miraba con una cautelosa esperanza que hacía tiempo había desaprendido a llamar por su nombre en voz alta, porque llamar a la esperanza por su nombre en el sistema soviético había demostrado ser una manera eficiente de prepararse para la decepción. En el primer pleno después de su elección, Gorbachev pronunció un discurso que era oficial en su estructura y obligatorio en sus formulaciones sobre el socialismo, la paz y el desarrollo ulterior de la sociedad soviética. Pero al final, en varias frases que muchos oyeron como retórica de cierre y algunos oyeron de manera diferente, dijo algo que quienes recordaban el 15 de noviembre de 1982 escucharon con una atención diferente a la del resto de la sala. Dijo que necesitaban levantar lo que había caído. El contexto oficial de esa frase era económico, sobre la industria, sobre la productividad, sobre la agricultura, sobre todos los sectores del sistema que producían menos de lo que prometían, y prometían menos de lo que el sistema necesitaba. Pero las personas que 3 años antes habían estado junto a los televisores mirando la Plaza Roja, escucharon otra cosa en esas palabras. Recordaron el sonido, recordaron el silencio después del sonido, y miraron al hombre joven con el traje oscuro que estaba detrás del podio y pensaron que él también recordaba, porque él había estado allí. Había palideció bruscamente, lo notaron varios de los presentes, y ese detalle circuló durante mucho tiempo en los relatos de quienes estuvieron cerca, y ahora decía que necesitaban levantar lo que había caído. Boris Nikolayevich Yeltsin sabía hablar de tal manera que sus palabras se depositaban en la memoria, no porque fueran especialmente profundas o especialmente construidas, sino porque eran reales, toscas a veces, excesivas en ocasiones, pero reales con la realidad específica de algo que no ha pasado por el filtro del departamento ideológico antes de salir. En agosto de 1991, después del fracaso del golpe de agosto, cuando el sistema soviético daba su grieta definitiva de una manera visible para todos los que quisieran ver, Yeltsin pronunció una frase que entró en la historia precisamente porque nadie esperaba esa figuración de un hombre con su reputación y en ese momento específico. Dijo que el ataúd del comunismo había caído ya en el 82, que a ellos solo les quedaba cubrirlo con tierra. Los periodistas anotaron, los historiadores citaron, los politólogos analizaron la metáfora y sus implicaciones para la comprensión del proceso histórico soviético. Pero aquellos que entendieron esa frase de verdad, ellos no analizaron. Simplemente recordaron la Plaza Roja. Noviembre, cielo gris. 12 oficiales con guantes blancos. El pesado ataúd de Abedul de Karelia. Hay más momentos en que la historia se salió del guión, y la cámara se alejó bruscamente antes de registrar lo que no debía quedar registrado. Hay más preguntas que llevan décadas esperando que alguien las formule con la precisión y la seriedad que merecen. La historia real siempre es más extraordinaria que cualquier versión oficial. Y mientras alguien recuerde, mientras alguien pregunte, el archivo no está completamente cerrado. El 15 de noviembre de 1982, a las 12 horas y 37 minutos, el metal tocó la piedra del Kremlin. El sonido se expandió por 19 zonas horarias. 200 millones de personas se quedaron inmóviles. Y algo que parecía eterno comenzó a terminar. 9 años después, un mes después, 10 días después, bajaron la bandera. El aviso obligatorio. El presente material es una obra artístico-documental de investigación histórica con elementos de historia alternativa.
Los eventos, diálogos y situaciones descritos constituyen una interpretación dramática de hechos históricos documentados y no pretenden constituir una verdad documental verificada en su totalidad. Algunos personajes y situaciones son en parte ficticios o construidos a partir de fuentes diversas, de diferente grado de verificabilidad. Cualquier coincidencia con sucesos o personas reales tiene carácter exclusivamente hipotético y narrativo dentro del género de la investigación histórica especulativa.